¿Qué tal, amigos y amigas? Saludamos a quienes nos sintonizan a través de las distintas plataformas digitales del diario El Rancagüino, un medio próximo a cumplir 107 años de historia, informando a las 33 comunas que componen a la región de Higgins. Estamos aquí en nuestro estudio de televisión con un invitado especial, uno de los protagonistas de lo que conocemos actualmente como el proyecto de nueva Constitución. Hablamos de don Cristian Monkeberg Brunet, abogado, ex convencional constituyente por el Distrito 10, compuesto por las comunas de Santiago, Ñuñoa, Providencia, La Granja, Macul y San Joaquín. También ministro de 3 carteras durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. También fue diputado, concejal y presidente del Partido Renovación Nacional. ¿Cómo está, don Cristian? Un gusto tenerlo aquí. No, encantado. Muchas gracias y nuevamente reiterar las felicitaciones por el tremendo esfuerzo en comunicar y de informar que hacen a la ciudadanía y por este esfuerzo también de este estudio que es muy nuevo, muy novedoso, yo no lo conocía, así que felicitaciones por los 107 años y ojalá que sigan muchos años más. Ex convencional, nuestra intención es conversar principalmente respecto a algunos de los puntos del texto constitucional relativo a las regiones principalmente, a su administración política y a cómo finalmente quedan trazadas las institucionalidades en los distintos territorios de nuestro extenso país. Así que voy a partir literalmente por el principio. En el primer artículo se señala que Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un Estado regional? Un Estado social y democrático de derecho es una aspiración de muchos y muchos estuvimos en ese titular. El problema es cómo se desprende o cómo se producen las bajallas. Ahí empiezan los errores y los problemas y las dudas de la gente. Y lo mismo respecto de esa definición de un Estado regional, que es un intermedio entre el Estado unitario y el Estado federal. Uno dice, un Estado regional, bonita definición, ¿cierto? Sí. El problema es cómo se desmenuza eso y cómo se explica. Y ahí es donde empiezan los problemas. Porque un Estado regional establece que las regiones van a ser de autonomía total, financiera, política, administrativa, van a tener la posibilidad de endeudarse, que es de alto riesgo, la posibilidad de que alguna región se pueda endeudar a distancia o a diferencia de lo que opina el resto del país. Endeudarse, digo, internacionalmente. Normalmente las deudas uno aspira a que vengan deudas desde afuera. Claro. Y por lo tanto, la organización regional que se le pretende dar está poco clara. ¿Van a poder cobrar impuestos o no? ¿Van a poder fijar tasas o no? ¿Van a poder elegir sus autoridades con un sistema distinto al resto de las regiones o no? En fin, entonces hay una serie de definiciones que quedaron mal resueltas, a mi juicio, y que no están bien abordadas. Entonces, el titular del Estado regional, claro, puede ser atractivo a la gente. Dice, oye, qué bueno, ahora somos regiones autónomas. El problema es cómo se desmenuza y cómo se lleva a cabo eso, y a mi juicio no está bien resuelto. Y dentro del Estado regional existe la región autónoma, la comuna autónoma y la autonomía territorial indígena. Sí. Y la autonomía territorial indígena yo creo que es de alta complejidad también. Porque en el fondo es, supongamos, las comunidades indígenas hoy día se transforman en comunas, una suerte de comuna con territorio, con autoridad, que la región va a tener que mantenerlas, va a haber que entregarle recursos, va a haber autoridad ahí, una autoridad indígena que va a ser elegida, que va a poder fijar normas, va a haber que resolver cosas tan domésticas como quién recoge la basura, quién paga los servicios, y un largo etcétera, y la plata de algún lado va a tener que salir. Y esa plata va a salir precisamente desde la región, porque la comuna autónoma depende de esa región, ¿cierto? Y me imagino que también del nivel central. Entonces, ahí es donde empiezan a surgir los problemas. Por eso yo digo, bonito titular, que muchas veces el titular atrae, pero la bajada es la más complicada. Y en esa misma línea, ¿cómo cree usted que se definen estas entidades territoriales finalmente, que es lo que engloba tanto las comunas, regiones y las autonomías territoriales indígenas? ¿Cómo se definen estos espacios? ¿El país continuaría con la organización política que tiene en la actualidad o se podrían efectivamente crear nuevas regiones y comunas? A ver, por de pronto, tiene que haber, si esta norma se llega a aprobar, lo que primero que tendría que ocurrir es una suerte de legislación intensa en el Congreso para crear la categoría de región autónoma. Luego de comuna autónoma,
y luego de autonomía indígena autónoma, o autonomía territorial indígena. Y a partir de eso, empezar a fijarle sus atribuciones y sus facultades y entregar los recursos y ver sus nuevas facultades que van a tener. Y lógicamente tiene que ser el Congreso el que debe llevarlo a cabo y adelante a través de una legislación. Yo sinceramente creo que no es una buena propuesta la que se hizo en materia de Estado regional, por todas las consecuencias y los cables que quedaron sueltos y que no quedaron atados y que permiten mayor claridad. Entonces, una región autónoma, como les digo, va a poder endeudarse, y a lo mejor puede ser muy atractivo endeudarse, porque van a llegar más recursos, pero después a la hay que pagarla. Y normalmente puede ocurrir que esos recursos no estén, o sea complejo pagarla. ¿Y quién va a sufrir? Los habitantes de la región, no la autoridad que tomó la decisión, porque a lo mejor la autoridad que tomó la decisión no va a seguir de autoridad, no va a seguir de gobernador y se va a ir. Entonces, hay hartas cosas poco, o sea, mal resueltas, y se supone que de aprobarse esta constitución, yo evidentemente estoy en la vereda al frente, yo soy de los que creo y recomiendo, después de haber estado acá adentro de la convención, que hay que rechazar este texto para tener una constitución en forma y avanzar hacia una nueva constitución, pero no como esta. De aprobarse esta nueva constitución, va a tener que ser el Congreso el que fije los límites, sobre todo cómo va a convivir la región con las autonomías indígenas. Claro. Bueno, avanzando un poco, está el artículo 222 que señala que la organización institucional de las regiones autónomas se compone del gobierno regional y de la asamblea regional. Luego se mencionan obviamente las atribuciones de ambos organismos, pero creo personalmente que hay una sensación general de que quizás no está del todo clara la diferencia entre lo que es la asamblea regional y lo que actualmente conocemos como el consejo regional. Entonces, en ese ámbito, consultarle cuáles son los cambios concretos que se implementarían con esta nueva figura de la asamblea. A ver, por de pronto, el CORE que todos conocemos lo reemplaza la Asamblea Regional. Lo que se buscó al principio es que la Asamblea Regional fuera un parlamento regional que dictara leyes en la región. Y eso era bien complejo, porque íbamos a tener leyes para O'Higgins, leyes para Maule, y cruzaba de un límite a otro de la región, claro, y había leyes distintas. Entonces, hoy día se avanzó a una asamblea regional que va a tener más facultades que lo que tiene el CORE. Es una suerte como de parlamento pequeño. No dicta leyes, pero sí puede iniciar la discusión de leyes, por ejemplo. Entonces, la asamblea regional va a poder enviar proyectos de ley al Congreso para que se tramiten allá. La asamblea regional va a tener que tener escaños reservados, porque se estableció que los pueblos indígenas que estén en la región de O'Higgins van a poderse ver representados en esa asamblea, entonces van a tener escaños reservados. Y esa asamblea no solamente va a ser elegida universalmente, como es hoy día el CORE, sino que también va a tener escaños reservados. Claro. Que es una materia bien innovadora. Después van a poder endeudarse. Los gobiernos regionales, con la autorización de la Asamblea Regional, van a poder pedir préstamos al extranjero para eventualmente endeudar a la región. Entonces, lógico, es el continuador del CORE, la Asamblea Regional, pero con facultades que si no son bien utilizadas, pueden ser bastante complejas, bastante desastrosas sus resultados. Y sobre todo en el tema de los escaños, que a mí me parece que es un sinsentido. Yo creo que los escaños a nivel del Parlamento, como ocurre en muchos lugares del mundo, acotado me parece bien a nivel nacional. Pero que en cada comuna, porque en cada comuna y en cada región, además tenga que haber escaños reservados, me parece que es un exceso. Y en cuanto a la parte del endeudamiento, ese factor que usted señala es algo que le preocupa particularmente, ¿no? A mí me preocupa el endeudamiento porque finalmente una región, supongamos que no es esta, supongamos que es otra región, se endeuda y si no es capaz de pagar la deuda, o esta la que sea, los bancos internacionales los cuales prestaron sus recursos, por ejemplo el BID, que presta recursos, o el Banco Mundial, que presta recursos, van a querer cobrar la deuda. Y evidentemente va a haber que pagarla con intereses y todo lo que significa el pago de una deuda con intereses. Entonces,
a mi juicio, no es conveniente permitir, o sea, que el país se pueda endeudar como un todo, bien, hoy día ocurre, Claro. con muchos requisitos y muchas restricciones, pero que cada región a su vez pueda endeudarse, puede ser bien caótico, porque esa deuda cuando no se paga, igual hay que pagarla. Claro. Y te vienen a apretar el cogote, y por lo tanto, esta región o la de al lado va a tener que pagarle, si no la paga, ¿quién la va a pagar? Se va a tener que hacer cargo nuevamente el erario o la caja fiscal nacional. Entonces va a traer consecuencias negativas. Por eso, a mi juicio, no es bueno lo de la posibilidad de que las regiones se puedan endeudar, porque las consecuencias pueden ser muy complejas, sobre todo si es que no se cumple el pago de esa deuda. Claro, perfecto. Oiga, también, bueno, en el último tiempo hemos visto que distintas atribuciones y competencias ya se han ido incorporando, perdón, a la figura de los gobiernos regionales, y esta nueva constitución parece potenciar aún más este proceso. ¿Cuál es su opinión respecto a esta materia y también cuál es el contrapeso político de esta institucionalidad del gobierno regional, considerando que la Asamblea tendría un carácter más bien consultivo? Sí, mire, yo soy de los que votó a favor la reforma de hace varios años atrás, que permitió la elección de los gobernadores. Yo creo que fue una buena decisión. La reforma que le da más facultades a las regiones, creo que es una buena decisión. Yo pienso que hay que fortalecer a las regiones. Creo que fue afortunado también el hecho de que esas facultades se fueran transitoriamente entregando a las regiones, porque de la noche a la mañana un país que ha funcionado de manera muy centralizada y muy unitario, cambiar el esquema es súper difícil, es súper complejo. Y por eso es importante que si vamos a entregarle y se entregan más facultades a las regiones, yo considero que es absolutamente viable que así sea, esto se haga de manera paulatina. ¿Qué es lo que ocurre con la actual reforma? De la noche a la mañana transforma todo, la propuesta actual, y crea las regiones entes autónomos desde el punto de vista administrativo, político y financiero. Entonces, de la noche a la mañana, tienen que empezar a convivir en una situación que no hemos tenido nunca. Entonces, la posibilidad de el fracaso, de que no resulte, de que el endeudamiento, conversábamos, no sea bien llevado u otras medidas, se hace súper difícil. Y a la pregunta, ¿las regiones tienen alguien que las pueda fiscalizar o controlar? Poco, porque la Asamblea Regional no va a tener muchas facultades para fiscalizar al gobernador. Y yo me imagino que el único que va a poder ejercer algún tipo de control es la Contraloría General de la República. Por ahí podría venir algún grado de control un poco mayor. Pero la propuesta que se está haciendo a nivel regional es muy abrupta, es muy de golpe y, a mi juicio, no pensada ni planificada para que resulte bien. Vale. Bueno, uno de los cambios también que quizás son de los más trascendentales y más discutidos en todo este proceso es la creación de la Cámara de las Regiones y en consecuencia la eliminación del Senado. ¿Cuáles fueron las razones que motivaron la supresión de esta institucionalidad con más de 200 años en realidad de historia? ¿Y cómo proyecta también el funcionamiento del Poder Legislativo con esta nueva Cámara de las Regiones? Ahí se cometió un error para las regiones. Y me explico. Porque yo puedo tener las regiones lo más potencial posible, ¿no es cierto? Con un gobernador, con una asamblea, ya, supongamos que esto finalmente en 20, en 30 años funciona y logramos tener regiones más potentes. Pero las regiones tienen que ir a pelear al nivel central. ¿Y dónde roncan las regiones al nivel central? En el Senado. ¿Por qué? Porque en el Senado se elige el mismo número de senadores en Arica, en Tarapacá, en Antofagasta, en Atacama y un largo etcétera, O'Higgins, Maule, etcétera. Entonces todas las regiones pesan lo mismo. Claro. Entonces la Cámara de Diputados decide una cosa y el Senado la puede corregir. Y ahí las regiones pesan. Porque una región chiquitita como Magallanes, por ejemplo, o una región intermedia como es O'Higgins, separada de igual a igual frente a Santiago, o frente a Biobío, o frente a Valparaíso, que son regiones más grandes. ¿Por qué? Porque tienen el mismo número de senadores. Claro. Entonces, ahí se producía la nivelación y ahí las regiones podían roncar. Y, por ejemplo, lo que ocurre hoy día, las regiones del norte se juntan con las del sur y suman más parlamentarios que los de Santiago y Biobío, por ejemplo, por decir una cosa. Claro. Entonces, nivelan. Eso hoy día se acaba. Entonces, las regiones pierden poder
para roncar a nivel nacional, para pelear a nivel nacional, para pelear sus legítimos intereses a nivel nacional. Por ejemplo, se dicta una ley de salario mínimo, la aprueba el Congreso o la Cámara de los Diputados, y hoy día el Senado la puede pelear y puede hacer ajustes, miradas distintas desde las regiones. Eso hoy día se acaba, porque el Senado no va a revisar esa ley. El nuevo Senado, la Cámara de las Regiones, no lo va a revisar. Por lo tanto, las regiones pierden un nivel de influencia a nivel nacional. Ese es el gran problema, a mi juicio, de la eliminación del Senado. Afecta directamente y perjudica directamente a las regiones porque pasa a ser como un Senado chico, un Senado despelucado, un Senado sin facultades, que se llama Cámara de las Regiones. Bonito el nombre, de nuevo, pero sin facultades reales. Entonces ahí las regiones yo creo que se ven muy perjudicadas, lamentablemente. Pero también en esa institución sería paritario finalmente el número de representantes regionales Sí, por cada región. una de las regiones. Claro. Se mantiene eso. Eso de todas maneras, eso es muy bueno. Eso es lo bueno del Senado. Que se mantengan todos iguales. Entonces Arica pesa lo mismo que O'Higgins, claro, que Santiago. Eso está bueno. El problema es que tienen poca facultad, tienen poco músculo. Ese es el problema. Entonces, el ideal habría sido Senado con el mismo número de representantes en todo Chile, pero con facultades para decirle a la Cámara de los Diputados, cuando aprueben alguna cosa que no están de acuerdo, oye, queremos esto otro, las regiones pensamos de esta manera. Hoy día se perdió esa posibilidad, o se está perdiendo esa posibilidad. Por eso, a mi juicio, es malo el Senado, como se está planteando, esta Cámara de las Regiones nuevas. Vale. Por último, si pudiera sintetizar quizás dos ideas, ¿qué es lo mejor y lo peor del proceso constituyente en esta materia de regiones? ¿Qué es lo que más rescata? Quizás con qué cosa no quedó tan conforme. Bueno, ya nos ha estado comentando un poco. Sí, les he estado comentando. Yo creo que hay una cosa general que a mí me gusta mucho, pero que escapa de las regiones. Yo creo que la paridad es un tema súper potente. A mí me gusta la paridad. Yo creo que es bueno que a todo nivel exista equilibrio para la toma de decisiones y que tanto hombres, mujeres estén presentes en la toma de decisiones. Fue un aporte, sinceramente, y lo apoyé y lo voy a promover en el nuevo proceso constituyente si llegara a rechazarse esta constitución. Creo que es una buena decisión y es bien transversal y creo que fue bueno, positivo. Desde el punto de vista regional, yo creo que, a mi juicio, un error grave es que las regiones pierden voz a nivel nacional, a nivel central. Porque la moneda decide, el Ministerio de Hacienda decide. ¿Dónde roncan las regiones? En el Senado. Ahí están todos iguales. Y ahí yo creo que se perdió una tremenda oportunidad, porque yo puedo tener la región lo más musculosa posible, pero cuando me veo perjudicado del nivel central, del nivel de Santiago, de alguna manera tengo que roncar. Y el Senado era el lugar. Y yo creo que ahí se perdió una tremenda oportunidad de haber hecho las cosas de manera distinta. Porque no se trata de mantener el Senado como estaba, ¿no? Haberlo mejorado, sí, pero no quitarle facultades, de tal manera que finalmente se transforme en un órgano irrelevante y las regiones son las que pierden. Perfecto. Queda súper claro. Le agradecemos de verdad, don Cristian, por esta entrevista. Sí, no, y encantado. Y pedirle a la gente, escucha, simplemente informe. Sí. Mira, lo que se vota el día 4 es la propuesta, el contenido. No se vota ni por el presidente, ni por la oposición, ni por la derecha, claro, ni por la izquierda. Un presidente, un alcalde, la alcaldesa dura 4 años. Y si es malo, se va. Si es bueno, sigue o sigue alguien del mismo color. Aquí no. Esta propuesta tenemos que estudiarla y mirarla en su contenido. Entonces, aprovechar de decirle a la gente que la mire, que la estudie, que la vea, que pregunte, que analice, que si es buena o mala la propuesta para el futuro, para mis generaciones, para mi familia, para mi gente, para mi comunidad. Y sobre eso tome las decisiones. Eso es lo más importante. No, exacto. Nos sumamos, de hecho, también al llamado a informarse y tomar esa decisión del plebiscito de salida. Sí. Los medios de comunicación han ayudado mucho, han sido de verdad un aporte de incalculable valor, porque han ayudado mucho en entregar información, en que la gente aprende y mire. Si nadie sabe, nadie sabe de estas cosas a profundidad, pues estas cosas hay que estudiar. Sí, es un tema complejo. Sí. Es importante hacerle la bajada para poder, claro, entregar bien esa información, que es importante tomar la decisión bien informada. Tal cual.
Así que le agradecemos nuevamente y lo dejamos hasta acá. Nos vemos en una próxima edición de El Rancagüino TV.